Muy buenas noches, querida familia. Aquí está nuevamente contigo Licenit Polanco en nuestra noche especial, en una extensión de nuestro programa de A Solas con Dios. Vamos a estar tocando en esta noche las señales de la venida de Jesús, presentando detalladamente y con un poquito de más calma, de una manera sencilla y comprensible para todos, aquellos eventos que están marcando y que van a continuar marcando el momento más anhelado de nuestras vidas, que es la venida de Jesús. Así que estamos haciendo un llamado al ejército del Señor para que se pueda unir con nosotros y poder nosotros prepararnos para ese momento tan especial en la vida nuestra, que es nuestra motivación de por qué estamos aquí, porque somos parte del ejército del Señor. Así que en el nombre del Señor, hoy comenzamos a esta hora, a las 7:30, ya son 7:33, para dar comienzo. Así que les invito a tener un momento de oración para inmediatamente iniciar nuestra clase y poder aprovechar así el tiempo al máximo. A todos aquellos que entren después, ¿verdad?, de iniciada nuestra clase, sencillamente los motivamos a que puedan darle hacia atrás. Esto va a estar grabado en nuestra página para que usted lo pueda recibir. Así que oramos al Señor en esta hora y le pedimos su dirección. Padre Santo y Padre Bueno, gracias porque nos da la oportunidad durante esta noche poder abrir esta clase y poder, oh Dios, darle continuación a este tema tan impresionante que nos toca a todos acerca de las señales de tu venida y del fin del mundo, los tiempos como tú lo has marcado desde el Antiguo Testamento a través de las fiestas que le diste al pueblo de Israel y cómo es su cumplimiento tienen base en nuestro tiempo. Así que, Señor, sobre todo te pedimos que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Queremos, oh Dios, sencillamente caer derretidos a tus pies. Y queremos que tú nos enseñes con la misma sencillez que le enseñaste a los niños y a las personas en las calles, cómo tú llevaste un evangelio accesible para que todo el mundo lo pudiera comprender, todo el mundo te pudiera entender, todo el mundo, Señor, pudiera, hasta los niños, saber cuál era su plan en esta vida. Oh Señor, es lo que te pido, que tú puedas diluir en una manera bien concreta, bien sencilla, Señor, el tema, y que nosotros sobre todo podamos tener la conciencia de que es tiempo de acercarnos a ti, arreglar nuestra vida contigo, arrepentirnos de nuestros pecados, para así nosotros garantizar nuestro nombre en que permanezca en el libro de la vida. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, yo les voy a invitar inmediatamente al libro de Mateo capítulo 24, que será la base, donde voy a explicar, porque yo creo que es el capítulo que más personas conocen. Le preguntaba, Señor, ¿dónde puedo mostrar todo el panorama completo de todos los eventos que hemos estado explicando? Y el Señor me dice, lo puse bien claro en Mateo 24, así que Liz, vamos a buscar ese capítulo que es tan conocido para tantas personas y ustedes van a ver cómo el capítulo 24 de Mateo sí tiene unas 4 fases, 4 partes de las señales de la venida de Jesús que concuerdan perfectamente con lo que ocurría justamente en el Yom Kippur y la fiesta de las cabañas. Y me pareció espectacular y yo dije, wow, qué sencillo, qué claro está esto. Quiero decirles que he estado trabajando nuestra querida compañera Mirta Maldonado. Ella tomó la iniciativa de hacer un resumen de todo lo que yo había estado diciendo. Ella me lo envió, le estoy haciendo un relleno adicional al que ella preparó, que estuvo muy bueno, así que yo acentué, añadí algunas cosas. No lo he terminado, he estado trabajando todo el día de hoy en este documento que les vamos a querer compartir a ustedes. Todavía estoy en decisión si lo subo al Facebook o el documento o los envío o los pongo, ¿verdad?, en un área de WhatsApp para que usted pueda entrar y usted lo pueda recoger el documento. El documento sencillamente estamos haciendo un resumen de todo lo que es el juicio investigador en base a la fiesta de la
a las 3 fiestas anuales que Dios estableció, en unión con los eventos y hechos finales y las profecías de los 2300 días y de las 70 semanas. Es un documento, no quiero hacer algo grande y complicado que parezca un libro, quiero hacer algo sencillo, que usted cuando lo lea, usted puede decir, oh, ok, qué chévere, mira, ya lo puedo entender. ¿Okay? Porque no estoy dando una clase de teología para teólogos. Sencillamente, mi objetivo con esto no es hacer teólogos, sino a nosotros ponernos en la perspectiva de cuál es el tiempo y cuáles son los eventos que marcan este momento de la venida de Jesús. Así que por eso lo estoy haciendo en un lenguaje muy sencillo, que usted que ha seguido, si usted ha seguido las clases que estoy dando todas las mañanas, usted no va a tener problema con usted poder comprender el documento. Ok, vamos a Mateo 24. No crea usted que nosotros somos los únicos que estábamos preocupados por la venida de Jesús. Esta fue una preocupación que tuvieron los discípulos después de un evento que Jesús, que está en el capítulo 23. De hecho, hay 4 capítulos en la Biblia que van unidos. Yo los voy a tener que explicar por separado. Ya yo expliqué Mateo 22, que es la parábola donde está la parábola de las bodas, que aprendimos que la parábola de las bodas no era solamente una parábola, era una profecía que estaba marcando el juicio investigador donde el rey iba a examinar el vestido de bodas de los que iban a entrar a las bodas de su hijo, pero antes que se celebraran las bodas, él inspeccionó los vestidos y descubrió que alguien que no estaba con el vestido correcto. Y aprendimos en esta clase que di esta semana pasada que esa parábola no tiene que ver nada con la venida de Jesús, en el sentido de que la boda no representa la venida de Cristo, porque si no, tuviésemos aquí un mistake en el Evangelio donde alguien entró al cielo y después lo sacan. Entonces, esa parábola ilustra lo que ocurre en el juicio investigador, donde no vamos a estar en presencia, no vamos a estar presentes, pero nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida, y allí se va a encontrar que muchos no tienen el vestido de boda que representa ese carácter de Cristo reproducido en forma perfecta, a lo que otros le llaman la ropa de la justicia de Cristo. Cuando la gente dice que el vestido de novia es el manto de justicia de Cristo, la gente ni sabe lo que está diciendo, porque la gente dice, ¿qué es eso del manto de la justicia de Cristo? Ah, pues como una ropa que el Señor nos pone encima. A veces nosotros hablamos conceptos bíblicos que ni entendemos, sencillamente los hemos escuchado y los repetimos. ¿A qué se refiere al vestido de la justicia de Cristo? Cuando nuestro carácter, que es nuestra vida, nuestra manera de ser, los frutos del Espíritu, se han desarrollado en nosotros y nosotros nos parecemos más a Cristo que a cualquier otro mortal. Nuestra manera de hablar, nuestra mirada, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro carácter ya no se parece al de nuestros padres, ni a nuestros amigos, ni a estos diseños distorsionados que nosotros hemos tenido delante de nosotros. Más bien, nuestro carácter se parece a Jesús. Y cuando nuestro carácter, que se desarrolla aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra, se haya reproducido, nosotros seamos un reflejo perfecto de Cristo, óyeme, ahí es que nosotros podremos decir verdaderamente, Dios vive en mí. Ahora, ese Mateo 22 significa eso. En el Mateo 23 comienza a hablar acerca de los fariseos, cómo estorbaban el paso para que la gente pudiera creer. Y es algo que, lo mismo que pasó en la antigüedad, pasa hoy, que muchos cristianos son piedras de tropiezo para otros. ¿Por qué? Por su manera de juzgar. Y ahí en el capítulo 23 es una, ¿cómo decir? Dios presenta un ensayo de los ay que van a venir sobre los fariseos. Y Dios va a hacer juicio sobre aquellos que, utilizando las escrituras, engañen a muchos enseñando sus propias ideas como doctrinas de Dios, o sean piedra de tropiezo para que otro no avance en la luz.
hablando de eso, Dios hace unos lamentos sobre Jerusalén en el capítulo 23, versículo 37 al 39, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados de ti. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Vuestra casa os queda desierta y os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y justamente Mateo 23 cierra haciendo una extensión hacia la venida de Cristo. Cómo Dios desde ese día estaba estableciendo un juicio contra la casa de Judá, contra la casa de Israel, por haber matado a los profetas y no permitir que otros creyentes entraran al conocimiento de la verdad. Basado en ese momento, cuando Jesús subió sobre Jerusalén y hizo ese lamento sobre Jerusalén, es que los discípulos hacen la famosa pregunta en el capítulo 24 y leemos: cuando Jesús salía del templo, se acercaron los discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él les respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Esta profecía del versículo 2 se cumple en el año 70, cuando llegó el general Tito, un general romano, y destruye la ciudad de Jerusalén. No solamente la ciudad, destruye el templo. Y desde ese entonces el templo de Jerusalén nunca ha sido reconstruido. ¿Y por qué no? Y uno dice: Dios mío, pero ¿cómo es posible que no pueda ser reconstruido? Desde el año 70, estamos en el año 2021. Usted va a Jerusalén, usted va a encontrar el muro de los lamentos, que es el único muro que queda de pie de allí. Y entonces usted se preguntará: bueno, porque cuando Dios habla, nadie puede ir en contra de su... Y él dijo, mira, dice ahí que no quedará piedra sobre piedra. Sobre este templo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y jamás se ha vuelto a levantar ese templo. Entonces, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: oye, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Me parece curioso, sumamente curioso, que ellos estén preguntando de su venida porque él ya estaba con ellos. Es decir, que de alguna manera Jesús le había enseñado a sus discípulos que él iba a venir por segunda vez. Si lo comprendieron, entendemos que no lo comprendieron completamente, porque ellos esperaban que Jesús se hiciera Mesías y destruyera a los romanos e instituyera un nuevo orden de poderes en el mundo. Sin embargo, aquí ellos hacen una pregunta, quizás inspirados por el Espíritu Santo, y hacen una pregunta dual. ¿Qué señales habrá de tu venida? Y no era de la primera, porque ya le dije que estaba ahí, sino de esa segunda venida y del fin del mundo. Dos cosas interesantes. Entonces Jesús respondió, y aquí comienzo. Aquellos que, ¿verdad?, están listos para escribir, bien. Aquellos que están escuchando, sencillamente atiendan bien. No se preocupen, que aquellos que no puedan escribir, siempre voy a hacer un documento para poder compartirlos con ustedes. Al fin y al cabo, ustedes son mi iglesia sin paredes, y dentro de mis preocupaciones es que ustedes estén bien documentados con la verdad. No solamente que me escuchen, sino que ustedes tengan algo para que ustedes puedan profundizar. Dice aquí, y a esto yo le llamo la primera parte. Yo he dividido Mateo 24 en 4 partes. Esta es la primera parte, yo le llamo las primeras señales. Las primeras señales que ellos preguntaron acerca del fin del tiempo. Ellos querían saber cuáles señales eran de su venida y del fin del tiempo. Estas son las señales del fin del tiempo, ¿ok? Acuérdense que ellos estaban todavía en el año 30 o 31, no, en el año 31, eso ocurrió cercano a la muerte de Jesús. Entonces, estamos hablando que muchas señales se cumplieron algunas de esas señales se cumplieron dentro de la historia de la iglesia primitiva y de los años anteriores, pero quiero decirle que las señales se repiten, ¿ok? Y nosotros estamos en la segunda fase de estas señales de Mateo 24. En esta primera parte que le llamo primeras señales, aquí está la primera. Y esto yo quiero que usted aprenda a fijarse en los detalles cuando usted lee la Biblia. Los detalles. La primera palabra que dice aquí es mirad. Mirad significa abre los ojos.
Para mí, esto es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay demasiados ciegos. En el mundo, demasiados ciegos. En el pueblo de Dios, demasiados ciegos. Hay gente que se enfoca en lo último, pero no se enfoca en lo primero, porque la gente quiere enfocarse en las guerras, en la persecución, en las plagas, pero no se fijan en el versículo 4. Aquí lo primero es que Jesús dijo, cuando ellos le hacen esa magnífica pregunta, a mí me parece que la primera respuesta es la más importante. Dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque de las cosas que van a marcar el fin del mundo es el engaño, la mentira. Señores, entre esto en su disco duro. El diablo, su circo, es decir, su entretenimiento, su Game Boy, su jueguito favorito es el engaño. Por eso el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos. Y cuando Dios ha hablado en la Biblia, cada vez que dice, abre los ojos, dice, velad y orad. ¿Por qué? Porque no es solamente abrir los ojos, es orar para que el Señor nos dé el colirio del Espíritu Santo, porque cuando tú abres los ojos, tú vas a ver engaños y tú tienes que desarrollar, tú tienes que pedirle a Dios que te dé a ti el don del discernimiento para que entre tanta mentira que se dice y en tanto engaño que se presenta como si fueran realidades, usted pueda discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Por lo tanto, la primera señal, el primer llamado es mirad, abre los ojos, ora. Hay gente que se pasa el día entero, aquellos que no tienen trabajo, se pasan el día entero entrando de un canal de YouTube a otro. Yo voy a escuchar hoy a fulano y a Piaprenseos y a fulano. Y a veces tienen una clase de mogolla en la cabeza, donde aquel dijo una cosa, que el otro dijo otra, que el otro dijo otra, y se pasan el día escuchando sermones, pero no estudian. Señores, los sermones no son para que usted se entretenga y decir, yo he estado todo el día con el Señor, yo he escuchado como 7 sermones. Vaya, pues yo prefiero escuchar uno y entenderlo que escuchar 7 y no entender ninguno. El Señor está haciendo un llamado a abrir los ojos y el segundo es a cuidarte de los engaños. Así que la primera señal de esta primera parte de las señales, la primera se llama engaño. ¿Por qué? Dice, vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Cristo. Utilizarán la Biblia, utilizarán la palabra y el nombre de Cristo y diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Señores, esto lo venimos viendo desde los tiempos pasados, desde los tiempos de los apóstoles. Imagínense, San Pablo hizo un llamado a Gálatas y le dijo, ¿quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Desde los tiempos apostólicos. Señores, han venido los falsos cristos, los falsos profetas, la gente que tergiversa las escrituras, los que quieren enseñar sus propias ideas, pero tratan de sacar los textos de la Biblia fuera de contexto y decir sus propias ideas. Eso ha existido siempre. Así que las primeras señales son los engaños, los falsos cristos. Yo recuerdo, yo era niña cuando por primera vez yo escuché un movimiento, el de Jim Jones allá en las Guyanas. Cuando Jim Jones hizo un grupo y allá todo el mundo no sé cuántos lo recuerdan, ese grupo allá en Guyana, donde él llevó a una congregación a envenenarse, porque decía pues para que pudieran pasar a la traslación y a la vida eterna. Y bueno, yo era una niña cuando por primera vez yo escuché este movimiento de falsos cristos. Hoy no, ya hoy usted encuentra falsos cristos por donde quiera. Y lo lindo es que la gente los tiene como Dios, y son la representación de Dios aquí en la tierra y los adoran y les cantan y les componen himnos. Bueno, señores, y yo me pregunto dónde ellos leen esto en la Biblia, porque para mí es tan sencillo. Pero tú sabes cuál es el problema, cuando la gente se dedica a buscar muchas fuentes de información, porque la gente dice, yo quiero saber de todas las religiones un poco. Y yo recuerdo lo que me enseñó, y yo ya lo he dicho, cuando me enseñó un experto de cómo identificar billetes falsos. Yo le dije, ¿cómo ustedes se entrenan para identificar un billete falso? Me dijo, nunca tocando un falso.
Nosotros solamente tocamos, nuestros dedos están adiestrados solamente para tocar al verdadero. Cuando tocamos un falso, inmediatamente sabemos que es falso, porque nuestros dedos están adiestrados con el verdadero. Él me dijo eso y él no sabía que me estaba dando tremenda lección religiosa. Y mucha gente se pasa escuchando y entrando a doctrinas falsas y cosas y nuevas ideas y no sé qué cosa. Y entonces después no saben, se les confunde una cosa con la otra. Lo próximo, verso 6, dice, oiréis guerras y rumores de guerras. ¿Ok? Por lo tanto, las guerras y los rumores de guerra forman parte de esa primera parte de las señales. Y eso lo venimos guerra, mis señores, desde los tiempos antiguos. Hablamos de nuestra era, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo Pérsico, que muchos lo consideraron como una tercera guerra. Las guerras que están entre los pueblos. Bueno, estamos hablando de que de tiempos atrás nosotros estamos viendo esta primera fase de las señales, que son los falsos cristos, los rumores de guerra, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que es decir, son enfermedades, hambres, terremotos en diversos lugares. Y eso lo venimos viendo desde tiempos pasados hasta nuestros tiempos. Enfermedades, hemos tenido las diferentes pandemias que han existido a través de la historia de la humanidad. Ahora nosotros estamos viviendo una, vemos como que en los tiempos pasados, y esto vuelve y se repite, pero estamos todavía en la fase 1. En la fase 1 estamos en estas señales del fin del tiempo, que son engaños, falsos cristos, rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Ahora, versículo 6 y versículo 8 da una clave de esto. ¿Qué dice? No os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Óyeme. Yo escucho tanta gente diciendo que la pandemia es una señal de que ya Cristo está ahí, ya. Y mucha gente ya está pensando que este año Cristo viene. Bueno, agárrelo con calma, porque dice que las pestes, ni el hambre, ni los terremotos en los diversos lugares, no es el fin. Dice, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Y todo esto, dice el versículo 8, es principio de dolores. Estamos comenzando. Que sí, esto no tiene como decir muchos años que digamos de frente, no. Pero este es el fin. Decir que la pandemia marca que Cristo va a venir este año, no. Pero no porque es que la Biblia es clara. Si alguien le dice eso, pues la gente está hablando de lo que no lee y lo que no entiende. Ahí estamos en la primera fase. Vamos a la segunda fase. La segunda fase corre del versículo 9 al versículo 14. Dice ahí, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y aquí yo hago una pausa. Aquí este es el versículo que muchas personas me dicen, hermana, es que usted dijo que no van a morir. Ok, eso en el momento del sellamiento, después del sellamiento. Ya vamos a llegar allá. Va a haber, después que todos estos eventos de guerras, pandemias, pestes, hambres, terremotos sigan dándose en la tierra, entonces vamos a entrar a lo que yo le llamo las señales de nuestro tiempo. Las señales de nuestro tiempo. Ok. Este versículo 9 es como decir el final de lo que va a ocurrir. Es como si él pusiera el final de esta segunda fase. Ok, dice aquí, verso 10. Muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del cielo será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Entonces estamos viendo que esta fase 2 nos está acercando mucho más al fin. La primera fase dice que era principio de dolores y que no era el fin todavía. Ahora en esta segunda fase, ahora vamos a marcar en esta segunda fase cuáles son las señales que marcan la segunda fase. Bueno, la primera señal son falsos profetas. Fíjese que en la primera fase decía habrán falsos cristos. Eso lo venimos escuchando desde la época de los discípulos. Esta segunda fase se marca por falsos profetas, es decir, falsos predicadores que comienzan a enseñar cosas falsas. No solamente que hay terremotos y todo esto, no. Ahora entra aquí. Lo otro que además de falso, y no dice que son pocos. Aquí hay una palabra que es interesante, son muchos falsos profetas. Han habido siempre gente que sale con una profecía y sale con otra y viene con otra y viene con otro enredo. Aquí lo que va a marcar es la creciente avalancha de gente diciendo cosas medias extrañas, falsas profecías. Va a haber como un crecimiento. Y yo quiero decirles algo, que estos falsos profetas no necesariamente salen de religiones no cristianas. Estoy hablando de que estos falsos profetas salen de las filas mismas del pueblo de Dios. Gente que va a comenzar a dar sus propias doctrinas y usted decir, rayo, yo nunca había escuchado esto, se escucha interesante, y ya usted va a ver que lo que usted había escuchado de la palabra, como que ahora quieren echar tierra sobre esto. Y comienzan a permearse las ideas personales de cada predicador, comienza como que a fomentarse. Y entonces, fíjate que lo que marca esta segunda fase son los falsos profetas. Y no solamente los falsos profetas, sino la gran cantidad de gente que se van a ir detrás de ellos, y dice ahí falsos profetas, y engañarán a muchos. Es decir, que nosotros vamos a ver un quebrantamiento de la fe, donde gente que por años había creído en algo, en una verdad, de repente comienzan a dudar de esa verdad y comienza a irse a grupos. Y déjeme decirte, nosotros llevamos viendo esta fase hace años. Hace años que nosotros hemos visto cómo la iglesia ha quedado segregada en grupos de movimientos con ideas extrañas, y está el grupo de fulano, y está el fulano y el de Perencejo, y aquí se levantó un predicador y se llevó la mitad de una iglesia, ahí están los que, y comienzan a tener nombre. ¿Ve? Estos son los seguidores de fulano, estos son los seguidores de fulano, yo soy un seguidor de fulano. Entonces usted va viendo cómo la iglesia se va quedando sin miembros, porque cada uno está siguiendo la idea de alguien. Y cuántas veces no recibo yo las alertas de personas que me llaman, ay hermana, mi iglesia está siendo zarandeada y sacudida porque aquí vino el predicador tal y vino a predicar una cosa y se ha llevado la mitad de los hermanos y se fueron de iglesia y se hicieron un grupo aparte y ahora ellos están creyendo de otra manera. Óyeme, ¿qué es esto? Pues ese es el tiempo que nosotros estamos viendo. Fíjate que nosotros estamos en una transición de la fase 1 a la fase 2. Porque nosotros estamos viendo las pandemias, estamos viendo esto, pero nosotros también estamos viendo cómo se le están levantando estos falsos profetas y están engañando a muchos. ¿Ok? Y como dice Maridia, como los reformistas de los 70, mi amor, y de los 70 y de los 80, y no son reformistas, son separatistas, porque no es que reformaron la vida de nadie, separaron, dividieron las iglesias, se fueron ¿y cuántos después que estuvieron por allá con esos grupos terminaron en la nada? Porque no querían, muchos no se atrevieron ni regresar a las filas de la verdad y se fueron al mundo y andan como si nunca hubiesen conocido la verdad. Y esto va a aumentar. Si usted piensa que estos falsos profetas y el engaño que están haciendo sobre el mundo, esto va a disminuir, no. Aquí la fase 2 dice que esto va a ir en aumento. Ya usted sabe por qué el zarandeo comienza. ¿Por qué? Porque la fe de muchos va a comenzar a ser sacudida. ¿Ok? Comienza a ser sacudida.
Por eso dice que entonces otra cosa que va a marcar esta segunda fase que da Mateo es el aumento de la maldad. Y el aumento de la maldad, como el aumento de la ciencia, que lo vemos en otros capítulos de la Biblia, el aumento de la maldad, el aumento de la ciencia, dice que va a enfriar el amor de muchos. Y nosotros estamos viviendo esta etapa como la maldad ha crecido de una manera exuberante. Pero si todavía usted piensa que la maldad ha crecido, usted espere que esto va a ir en aumento. Y yo siempre he dicho, cuando Dios, que todo lo puede, le dice al pueblo de Dios, vendrán tiempos peligrosos, Señor, cuando Dios mismo pone la palabra peligroso en la Biblia. Óyeme, pero es que tú no puedes jugar con esa palabra. Tú tienes que entender que estás en tiempos peligrosos. Si Dios mismo dice, hay peligro en la calle, créeme que hay peligro en la calle. ¿Ok? Y no solamente es la maldad del que mata, del que roba, del que miente, del que defrauda, del que... Señores, esto se va a volver más popular. Y ya usted sabe que la maldad se está viendo aún cómo se ha perdido el respeto a los valores de la familia, cómo a los valores y los principios de vida. Se le ha perdido el valor a la familia, a los valores de la familia, a lo que es el diseño de la familia que Dios creó. Y ahora todo, a lo malo se le va a llamar bueno, a lo bueno se le va a llamar malo. De eso estamos hablando. Y eso está en la fase 2 de Mateo 24. Pero hay algo que me llama la atención de esta fase. Es el versículo 14, que dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, una de las cosas que va a marcar la fase 2 de Mateo 24 es el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía para que se pueda dar el cumplimiento profético de ese versículo 14 de que será predicado el testimonio por testimonio a todo el mundo y a todas las naciones. ¿Ok? Así que en esta fase 2 donde estamos nosotros ubicados, que vamos a ver el crecimiento de la maldad, el crecimiento de los falsos profetas, el crecimiento donde muchos se irán detrás de esos falsos profetas, ese crecimiento también va a haber un crecimiento. ¿Y cuál es? Va a haber el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Porque de la misma manera que el diablo está haciendo crecer la mentira, ahora Dios tiene que hacer crecer la verdad, porque esto es una batalla entre el bien y el mal. Y Dios ha visto cómo el diablo ha utilizado la ignorancia y la vida religiosa y poco espiritual de muchos para poder producir estos engaños dentro del pueblo de Dios. Ahora, si el diablo hace crecer el engaño, la mentira y la separación, Dios ahora va a hacer crecer la verdad. ¿Y cómo hace crecer la verdad? Derramando la lluvia tardía y el Espíritu Santo. Y es en esta fase donde va a haber un despertar religioso impresionante. El miedo que la gente siente de predicar el evangelio se le va a ir. Y recuerda que mientras esto está ocurriendo, vamos a mirar por encima de lo que estamos viendo de Mateo 24, por encima vamos a ver a Dios en el santuario celestial todavía haciendo el juicio investigador. Recuerda que mientras todos estos acontecimientos están ocurriendo en la tierra, Jesús está verificando los libros en el cielo para hacer el juicio investigador, que comienza por los muertos, pero ya pronto va a comenzar por los vivos. Y vamos a ver en qué momento se marca. No se sabe ni día ni hora, pero hay un evento que marca el comienzo del juicio de los vivos. Entonces estamos viendo que se está dividiendo el mundo en dos grandes movimientos. El movimiento de la mentira y del engaño de los falsos profetas y el crecimiento de gente siguiendo estos movimientos y el crecimiento de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es en ese tiempo
donde se cumple la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel 2, 23, donde dice, yo voy a ir desde el 21, porque es maravilloso, donde dice, tierra no temas, alégrate y gózate porque el Señor hará maravillas. Es decir, entre un crecimiento tan grande de la mentira y del engaño, Dios va a hacer crecer esa verdad y dice, ahí en Joel 2 dice, tierra no temas, alégrate y gózate porque el Señor hará maravillas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles darán su fruto, y la higuera y la vid fructificarán. Y yo quiero decirle que no era una referencia a los animales verdaderamente y a los árboles, sino recuerden que la Biblia nos ejemplifica a nosotros como árboles plantados junto a aguas, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja siempre está verde. Es un llamado a que nosotros, cuando veamos esta creciente ministerio de falsidad, Dios dice, no se preocupe que yo voy a hacer también crecer la verdad. Y dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y enviará lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Ok? Dios va a enviar, ya envió la lluvia temprana cuando cayó en el aposento alto junto con los discípulos para que ellos comenzaran a predicar el evangelio aquel día, el día 50 después de la mecida de las gavillas. Pero ahora el Señor nos ha prometido una lluvia tardía para nosotros. Y dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Estamos viendo que va a haber un creciente fervor, cual nunca ha habido. La gente se sentirá hambre de la palabra y podremos predicar la palabra con denuedo como lo hicieron los discípulos. Y Dios hará hacer que su Espíritu Santo podamos hacer prodigios y señales. Así como ellos sanaban enfermos y resucitaban muertos, Dios va a hacer eso. Pero yo quiero que una advertencia, porque en la fase 3, cuando el diablo vea que el pueblo de Dios va a hacer señales y prodigios y va a marcar un creciente fervor y un poder grandísimo de la verdad, recuerde que el diablo siempre es un imitador. Y todo lo que Dios hace, él quiere imitarlo. Entonces en la fase 3 va a venir algo muy parecido a eso. Así que permítame seguir leyendo aquí en Joel, donde dice, conoceréis, versículo 27, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor de vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Por qué? Porque cuántas personas echarán y se burlarán del pueblo de Dios por creer lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas van a estar haciendo burlas de que nosotros estamos siguiendo, que ustedes están creyendo lo que ya pasó, de que esto no es así, esto es una mala interpretación de los profetas del Antiguo Testamento, que esto no es así, que esto es una nueva visión que el Señor nos está dando. Óyeme, se burlarán de la sencillez del Evangelio. Se burlarán de lo que Dios ha establecido desde el principio. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hace a Joel? Mira, usted no se preocupe, que el mundo conocerá que yo soy Dios y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueño y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. ¿Ok? Entonces ahí comienza él, que sigue diciendo, el sol se volverá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el gran día espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quienes Él llame. Quiero decirle que
versículos 28 y 29 pertenecen a esta segunda fase, ¿ok? Esta segunda fase de las señales del fin. El de Joel, capítulo 30 al 32, esto forma parte de la cuarta fase. Es decir, que Joel está dividido también en las fases igual que en Mateo 24. Y ya usted mismo lo va a ver. Esto no es que yo me lo estoy inventando. Esto está ahí. Entonces vamos a ver que en esta segunda fase aumentan los falsos profetas, aumenta la maldad, pero también aumenta la predicación del Evangelio por el derramamiento de la lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu Santo, donde va a haber este creciente fervor y comenzará a predicarse el Evangelio y los niños irán delante y los jóvenes y los ancianos. Esto será maravilloso, señores. Quizás esto es un momento que hemos anhelado tanto. Si estas transmisiones que estamos haciendo, si lo que ha estado es un preámbulo de este despertar religioso y cuántos, ¿verdad?, no se conectan de alguna manera con nuestra página o cualquier otro lugar, cuántos de ustedes no han estado creciendo espiritualmente y de hecho yo tengo lindas noticias porque con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, este sábado vamos a tener un bautismo de una de nuestras seguidoras de nuestra página, nuestra querida Rosy Rey. Rosy nos ha estado siguiendo desde el mes de septiembre del año pasado y ella me llamó, me dijo, Liz, yo me quiero bautizar y mi esposo estamos planificando que ese bautismo sea este sábado. Estamos buscando una fecha porque nos gustaría que todos los que viven en Puerto Rico, cercano al oeste de Puerto Rico, aquellos que quieran, ¿verdad?, aventurarse utilizando las medidas de seguridad, poder estar presente y quizás conocernos algunos de los que no nos conocemos, poder estar presente porque Rosy, ¿verdad?, pues no, su familia no es creyente, pero yo sé que ella se va a gozar mucho de ver sus hermanos de la Iglesia Sin Paredes, ese bautismo que estamos anhelando. ¿Por qué? Porque esto es parte de este derramamiento que está cayendo del Espíritu Santo para traer este despertar. Muy bien, ahora regresamos a Mateo 24. Y ahora vamos a ver la tercera fase de las señales de la venida. Haciendo un repaso rapidito para todos aquellos que se están conectando con nosotros, estamos viendo cómo Mateo 24 presenta los pasos que se viven dentro de lo que se conocía de la fiesta de las cabañas y hemos estado explicando la fase 1 de las señales de la venida, que son las que comenzaron a verse desde los tiempos de Jesús hasta nosotros, del versículo 3 al 8. La segunda fase está de los versículos 9 al 14. Ahora, del versículo 22 al 28 comienza la fase 3. Y hablando de esta fase 3, dice la palabra, y si estos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que después del derramamiento de la lluvia tardía, Dios va a comenzar a cortar los días. Va a cortar los días. Ahí el Señor va a ir acortando el día. ¿Por qué? Porque ahora se va a apretar la cosa. ¿Por qué se va a apretar? Porque cuando el diablo vea el creciente impacto que va a estar haciendo el derramamiento del Espíritu Santo y este fuerte pregón que se va a estar predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo, cuando la palabra de Dios comience a darle la vuelta al mundo, no en una predicación somera, no una predicación esporádica en un sábado en la iglesia, un miércoles o un lunes, sino que ya, digo, como dice Adriana, ya los días se están acortando, pero no a la manera de la fase 3. Porque nosotros decimos, bueno, es que los días se están acortando, sí, cada día uno ve que los años se van más rápido, apenas empezamos los otros días y ya estamos finalizando, el domingo se finaliza el mes de enero. Ok,
se ve este acortamiento de los días, pero no de la manera que se van a ver en la fase 3. Porque en la fase 3 de Mateo 24, cuando comienza aquí una situación un poquito más estresante, y es cuando se va a comenzar a percibir cómo van a estar ocurriendo lo que la gente sí le teme. ¿A qué la gente le teme? A la persecución, a la muerte, que aunque nosotros la estamos viendo, y déjenme decirle, hay persecución actualmente, que no ocurre en los Estados Unidos persecución religiosa, de una manera abierta que pueda llamar la atención del mundo, no. Pero yo quiero decirle que en otros países, tanto en Hispanoamérica como en países árabes, como en países asiáticos, de otras religiones, en África, hay persecución contra los cristianos. Pero esta persecución de la fase 3 no va a ser esporádica en algún país del mundo, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay un despertar religioso. La predicación del Evangelio estará ocupando el primer plano de todos los periódicos del mundo, estará ocupando la primera plana y la primera noticia de primer impacto en todos los canales de noticias alrededor del mundo. ¿Ok? Y entonces el mundo se va a estar dando cuenta que los cristianos sí tenemos un papel muy grande que cumplir y una misión a nivel del mundo, porque la predicación de los niños y la predicación del Evangelio va a ocupar la atención mundial. Entonces mira lo que dice el versículo 23 y seguimos en orden. Entonces si alguien os dice aquí está el Cristo o allí no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Óyeme, en la fase 1 hablaba de falsos cristos. En la fase 2 se hablaban de falsos profetas y que a muchos van a engañar. Pero en la fase 3 se unen ambas cosas. Se unen falsos cristos, se unen falsos profetas con señales y prodigios. Ahora ve que la fase 3 ahora como que se reorganiza el impacto y el impacto del engaño de Satanás. Ahora el diablo lo va a reorganizar y lo va a hacer más poderoso porque va a unir falsos cristos, falsos profetas y falsas señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que el engaño de Satanás en la fase 3, que es la que viene después del derramamiento de la lluvia tardía o del Espíritu Santo, cuando el diablo vea cómo tanta gente estará saliendo de Babilonia y cuánto la gente comenzará a bautizarse por miles, igual como en el tiempo de los apóstoles que se bautizaban en un día 4,000 y 5,000 personas. Cuando el diablo vea el crecimiento poderoso de la verdad, él dijo, no, pero espérate, es que yo no me voy a quedar dado. Tú me estás dando, yo te voy a dar para atrás. Así que él va a reorganizar una religión mundial, así como Dios tiene un solo pueblo con la verdad, él va a ser un solo pueblo con la mentira, donde va a haber una coalición de todas las religiones unidas en un punto en común para poder darle, como decir, la batalla, que es lo que mucha gente le llama la batalla de Armagedón. Es la batalla entre dos grandes poderes, el poder del bien y la verdad y el poder del mal con la mentira. Pero yo quiero decirte que este poder del mal con la mentira no es de paganos, es de cristianos. Cristianos que están unidos en un punto en común donde tendrán falsos cristos, tendrán falsos profetas y dice aquí, versículo 24, y harán grandes, y escuche bien eso, grandes señales y prodigios para engañar. Cuando decimos grande, señores, es grande. Los engaños, habrán milagros que la gente dirá, wow, habrán manifestaciones. Y yo quiero leer algo
del libro Conflicto de los Siglos, página 645 y 646 del libro viejito rojo, dice así. En la medida en que el espiritismo imita más cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo ha de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y en este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como seductor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón. Los placeres sensuales, las disputas y los crímenes seguirán uno tras otro. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma. Arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio, en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en que de este modo pueda distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto a Dios se lo permita. Y en la página 447 dice: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas serán reducidas a la ruina y a la desolación. Es decir, Satanás se va a presentar como un falso Cristo, es como una falsa venida de Cristo, donde Satanás vendrá a esta tierra y se hará pasar como un médico y el Cristo que viene a sanar y a restaurar el mundo. Usted tiene que tener cuidado con esto, ¿sabe? ¿Por qué? Porque hay muchas religiones cristianas que no creen lo que dice la Biblia, que Cristo vendrá en las nubes de los cielos, y como así se ve del oriente al occidente, así será la venida de Cristo y todo ojo le verá. Y muchas religiones cristianas dicen que Cristo no va a venir en persona porque ya Cristo está en la tierra. Cuando nosotros comenzamos a creer estas ideas tergiversadas y desmentimos lo que la palabra de Dios ha dicho en forma clara y abierta, de que Cristo vendrá y todo ojo le verá, y así como el sol sale del oriente y se pone al occidente, y como un rayo abre la tierra, abre el cielo, así será la venida de Cristo. Muchos han querido ocultar y reducir de que todo lo verá con el ojo de la fe, porque no lo vamos a ver. Es que esa idea va a dar paso para que cuando Satanás venga,
no va a poder imitar la venida de Cristo con sus ángeles y que será tonada la trompeta. ¿Usted sabe cuántas personas, cuántas religiones, a cuántas personas le estudio la Biblia y me dice, ay hermana, es que eso no es cierto, la trompeta sonará en nuestra alma, pero realmente nunca la trompeta será sonada? ¿Ah, no? Entonces, estas ideas de que Cristo no vendrá en forma visible, que Cristo se va a llevar y que va a venir un rapto y que Dios se va a llevar a unos y unos los deja y otros se lleva, esta idea de rapto que ha permeado en tantos lugares y otras religiones que dicen que ya Cristo vino y está en la tierra, lo que pasa es que no se ha manifestado, es lo que va a dar paso a que este engaño se dé. Porque Satanás no puede hacer una venida de Cristo con ángeles, Dios no se lo va a permitir, pero va a venir a la tierra como un ángel y va a aparecer como un falso Cristo, sanando y haciendo milagros. Y va a hacer unos milagros tan espectaculares que dice que hasta los mismos escogidos tratará de engañar. ¿Usted se imagina de lo que estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo serio? Y aquí dice que Él hará esto y ejercerá su poder en todos los lugares bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades del mar, en la tierra, grandes conflagraciones en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en inundaciones, en ciclones, en 20,000 cosas. Él no solamente hará, sanará y arreglará muchas cosas, por el otro lado también distorsionará otras cosas. Y dice en el último párrafo de la página 647, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. De parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Es decir, que el diablo va a causar unas calamidades en la tierra para decir que estas calamidades han ocurrido por causa de aquellos que no se someten a la religión mundial bajo un solo gobierno sobre un nuevo orden mundial. Y estas calamidades, le decir, mira, esta gente que está predicando alrededor del mundo, por causa de ellos que estas calamidades están viniendo. ¿Por qué? Porque ellos no se han unido al movimiento mundial. Entonces, ¿qué va a despertar? Va a despertar lo que entonces dice que ocurrirá esa gran tribulación. Esa gran tribulación que va a causar persecución en aquellos días. Y mira lo que dice en el versículo 29. Enseguida después de la gran tribulación, y aquí viene la fase 4, pero entonces ya usted va a ver que la persecución previa de los cristianos va a ocurrir en esta fase 3. Cuando el diablo comience a hacer sus señales, aparezca falsos cristos, falsos profetas, falsos prodigios, calamidades que él va a causar, va a acusar a los cristianos de que ellos son los causantes, entonces comienza a ocurrir esa gran tribulación, por lo cual Dios tendrá que acortar los días porque si no nadie se salvaría. Entonces, ¿qué ocurre en esa gran tribulación? Es lo que entonces dice que serán puestos en las cárceles por predicar el evangelio, muchos serán perseguidos. Y esta será una pequeña etapa de mártires, donde sí habrá lugares donde muchas personas morirán por causa del evangelio. Pero eso no durará mucho tiempo. ¿Por qué? Será en ese momento de ese despertar religioso, en ese momento donde en esta fase 3, es que ocurrirá ese gran zarandeo final, donde muchos saldrán de las filas, mientras otros saldrán de Babilonia para ocupar el lugar de los que salieron de las filas de la verdad. Y esta fase 3 es la que marcará el comienzo del juicio investigador para los vivos y el sellamiento. Por eso dice que los tiempos serán acortados. ¿Por qué? Porque este tiempo de angustia previo de esta persecución que habrá sobre los cristianos, donde se han echado a las cárceles, serán perseguidos
y tendrán que dar fe de lo que creen ante las cortes y ante los reyes de la tierra. Eso de lo que habla la Biblia está en la fase 3. En ese pequeño tiempo quizás muchas personas mueran, algunos mueran, pero dice que esto marcará el comienzo del juicio sobre los vivos. Es aquí donde se va a dar el juicio de los vivos, porque ya los que iban a salir se fueron, los que iban a entrar entraron, y entonces aquellos vivos que estén delante del Señor, entonces serán sellados. Previa a esta fase, quizás algunos mueran, pero no va a ser una persecución en la que va a haber una gran cantidad de muertos alrededor del mundo de los cristianos. No, esto va a ser como decir los pocos primeros mártires antes del sellamiento. Cuando termine Dios ese sellamiento, entonces es cuando cada caso de los vivos quedará decidido, y es lo que dice Apocalipsis: el que es justo sea justo, el que es impío sea impío. Ya después de eso, el tiempo de gracia habrá terminado. Cuando ocurre el sellamiento de los vivos, el juicio de los vivos haya terminado y sean sellados, entonces ahí ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque el sellamiento, ya yo dije en las clases que he estado dando en las mañanas, es un doble sello. El sello en que el pueblo de Dios será identificado por el sábado, que es el sello de Dios desde el comienzo. Desde el comienzo de los tiempos, el Señor escogió el sábado como el sello del pueblo de Dios. Se lo dio a Adán y Eva el día de la creación. Se lo dio al pueblo de Israel, que era el sábado era el día que no caía maná, no se recogía maná. Dios había separado ese día, lo puso en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Él lo escogió como ese sello entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Entonces, ahí va a quedar el mundo dividido entre los que sean fieles al mandamiento, al cuarto mandamiento de la ley, y los que sean fieles al mandamiento de los hombres. Entonces se va a debatir, el mundo estará dividido en tiempos, 2 tiempos que son 2 días, el séptimo y el primero. ¿Me comprenden? El mundo quedará dividido bajo 2 días. Los que siguen el mandamiento de los hombres en el primer día de la semana y los que sigan el mandamiento de Dios bajo el séptimo día. Entonces, ese sellamiento del cual habla Apocalipsis es un doble sello. ¿Por qué? Porque ellos serán de aquellos que estarán vivos, fieles, sosteniendo que los 10 mandamientos de Dios no han sido abolidos y que el cuarto mandamiento es el sello de Dios para su pueblo. Y lo segundo es que va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que el tiempo de gracia se va? Porque el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra y ya no tendrá que convencer a nadie ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Ya el Espíritu Santo no tocará el corazón de nadie para que se arrepienta. Ya el Señor no estará buscando a quién convencer para que venga. No, ya cada caso ha quedado decidido. Cada caso quedará decidido. Por lo tanto, entonces, el Espíritu Santo caerá y estará dentro de cada creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo y por el sábado. ¿Ok? Entonces, en esa fase, después de ese sellamiento, entonces ocurre la cuarta fase de Mateo 24. Vamos en el versículo 29. Al 31 y dice: enseguida después, eso es enseguida después de la gran tribulación, de esa gran tribulación y ese sellamiento del pueblo de Dios, dice: enseguida después de la tribulación o persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta señal? Porque después del sellamiento comienza la fase. Acuérdense que después de
En esta cuarta fase, número 1, no habrá muertos, no habrá mártires. Ya es cuando se declare mundialmente un decreto de muerte contra los hijos de Dios, a todos aquellos que son fieles al mandamiento. No habrá un decreto, una nación sí y otra no. Porque recuerdan que todas las naciones estarán bajo un mismo poder, bajo un mismo orden mundial. Habrá una sola cabeza y una sola voz a la que se obedece. Y a nivel mundial se va a dar el edicto de muerte a los hijos de Dios. Y entonces cuando se den, recuerden que después de ese punto no habrá mártires. ¿Por qué? Porque los mártires eran semilla del Evangelio. Y ya el Espíritu Santo no va a intervenir en la vida de nadie. Entonces, cuando después del sellamiento va a comenzar las plagas. Por eso dice, no hagas daño, decía la profecía de Apocalipsis, no hagas daño ni al cielo ni a la tierra hasta que no sean sellados en sus frentes, en su mano. Y yo dije hoy en la clase que en la frente no era porque lo iban a llevar un sello en la frente que la gente lo veía. Esto significa, la frente significa la conciencia, es por conciencia que la gente va a tomar la determinación de ser fiel a Dios. Y con su mano es con la que se obra. No es un sello que se pone y se ve. Es la conciencia donde Dios dice, yo escribiré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. Y la ley de Dios estará escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nada será más importante que ser fiel a Dios. Nuestro amor a Dios ha crecido a tal nivel que nada, como dijo Pablo, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos apartarán del gran amor de Dios. Porque Dios ha sido y será soberano sobre nuestra conciencia. Y no importa cuántas amenazas de muerte podrán poner sobre nosotros, nada nos apartará del amor de Cristo. Porque tú ahora, que estamos todavía en la fase 2 de estas señales, entre la fase 1 y la fase 2 de las señales de la venida de Cristo, cuando tú comienzas a buscar a Dios aquí y ahora, tú no te tienes que preocupar por el futuro, porque yo lo dije esta mañana, yo no entiendo por qué la gente se estresa con los acontecimientos del fin y se preocupan que a dónde van a huir y qué van a comer y que si se encuentran un lechón se lo tendrán que comer. Pero señores, ¿por qué yo me tengo que preocupar por eso? Porque el Dios que camina conmigo hoy cada mañana y me hace levantar todos los días a las 4 de la mañana para buscar su rostro y disfrutar de su presencia, es el mismo que va a estar conmigo allá. Y si en los momentos de paz, entre comillas, porque no todo el mundo vive momentos de paz, pero entre los momentos de paz y de libertad religiosa que nosotros gozamos hoy, Dios está conmigo, ¿cómo no va a estar en el momento de la crisis? Si Él dijo, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces la promesa de Dios ocupa un lugar demasiado grande en nuestra conciencia. Y es cuando el Señor entonces va a manifestarse aún mayor la protección sobre su pueblo. En esta fase 4 es cuando comienzan a caer las plagas sobre la tierra. Estas descripciones que yo acabo de leer forman parte de las plagas, en que es la cuarta fase de la venida de Cristo. Está ahí, que dice que después de la tribulación y esa persecución, entonces vendrá esto. Ya recuerden, como ya he dicho y vuelvo y repito, después que pase esa persecución corta, que los tiempos serán acortados, el Señor va a hacer el sellamiento, ya ahí no va a haber ningún mártir, y después del sellamiento el Señor va a soltar los 4 vientos donde van a caer las 7 plagas. Ahora, interesante, hay un detalle tan interesante que yo quiero destacar ahora. Usted va a notar que la historia de Israel se repite en este Israel moderno. Por eso yo estoy estudiando con ustedes el libro de Éxodo y estoy enseñando en las fiestas, porque usted quizás muchos años estuvo leyendo el año bíblico y leía la fiesta de las cabañas y no sé qué y más cuánto. Bueno, todavía hay gente cristiana que cree que esas fiestas hay que seguirlas y bueno, hay que conservar el patrimonio judío. No, señores, estas fiestas lo que están marcando son eventos de los cuales todavía muchos no se han cumplido. Nosotros no tenemos que celebrar la fiesta, lo que nosotros tenemos que estar pendientes cómo se cumplían esas fiestas en la línea del tiempo profético.
Ok, no ir a cortar los árboles y hacer cabañas, irnos por un par de días al monte de los hermanos en las cabañas. Y eso es lo que mucha gente hace y no entiende que eso lo que está representando es una profecía en la línea del tiempo. Bueno, miren que cuando Dios fue a liberar al pueblo de Egipto, envió 10 plagas. Pero algo interesante, que las primeras 3 plagas que Dios envió a Egipto, las recibió el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y cuando yo dije esto, hubo gente que me escribió y me dijo, bueno, pero ¿y dónde dice esto? Porque yo entendía que las plagas solamente caían al pueblo de Egipto. Bueno, lo que pasa es que cuando leemos, solo leemos, no analizamos. No leemos por encima, pero no nos detenemos aquí. Y así yo les invito al libro de Éxodo capítulo 8. Dejen marcado Mateo 24, que es donde estamos trabajando. En Éxodo capítulo 8. Mire, voy a ir primero por las plagas, por ejemplo. Al capítulo 7. La primera plaga que cayó fue la plaga de la sangre, donde las aguas se convirtieron en sangre. Y todas las aguas, las del pozo, las del río Nilo, las que la gente tenía dentro de sus vasijas, todas tenían sangre. ¿Ok? Esa plaga le cayó a los dos. Y yo le voy a probar ahora como lo dice la Biblia. Y esa plaga de la sangre está en el capítulo de Éxodo, capítulo 7, verso 14 al 25. La segunda plaga fue la plaga de las ranas, que está en el capítulo 8, del versículo 1 hasta el 15. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. Y esa plaga de los piojos le dio a todo el mundo. Y eso está en el capítulo 8, versos 16 al 19. Ahora, cuando iba a venir la cuarta plaga, mira lo que dice la Biblia. Versículo 20. La cuarta plaga está del versículo 20 al 32. Y dice, el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y preséntate a Faraón cuando sale al río y dile, el Señor dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no dejas ir a mi pueblo, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios y donde estén se llenarán de toda clase de moscas. Ahora mira lo que dice el versículo 22 y 23, muy importante. Y en ese día, es decir, para la cuarta plaga, y en ese día apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra, y pondré distinción entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Es decir, que anteriormente Dios no había hecho división entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba murmurando en contra de Moisés por las cargas que el faraón le había puesto desde que Moisés había llegado. Y el pueblo todavía estaba demasiado acostumbrado y aun cuando era esclavo le gustaba la comida, le gustaba los beneficios que tenía de vivir en Egipto, porque dentro de su esclavitud ellos gozaban de unos beneficios. Entonces Dios dice, sí, te gusta estar en Egipto, yo te vengo a sacar y te gusta y tú protestas porque mando a Moisés y tú protestas porque tienes un doble trabajo, pero no sabes que yo he venido a liberarte, ok, tú vas a disfrutar de las primeras 3 plagas para ver si tú te quieres quedar en Egipto. Y de esa manera Dios despertó el deseo del pueblo de Israel de salir de Egipto. Por eso en la plaga número 4, que es la plaga de las moscas, el Señor dice, en este día yo voy a apartar la tierra de Gosén para que las moscas que vengan solamente te caiga a tu pueblo, no al mío, y pondré distinción entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Es decir, después que Dios le dijo eso, Moisés le dice eso a Faraón, al otro día iba a caer
la plaga de las moscas, pero el pueblo de Israel no la va a tener. Es decir, las últimas 7 plagas que cayeron en Egipto no cayó sobre el pueblo de Dios. Por eso en Apocalipsis no habla de 10 plagas, habla de 7 plagas. ¿Por qué? Porque las plagas que caerán para el fin del tiempo, que va a marcar ya, en cuestión de quizás de semanas o de días, la venida de Cristo, esas plagas no caerán sobre el pueblo de Dios. Por eso, el llamado de salid, mírenlo aquí en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 18. En el versículo 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Es decir, que el pueblo de Dios no va a participar de las plagas. De esa caída de las plagas que van a caer sobre la tierra, no va a caer. Por eso no son 10, sino que de la misma manera que en el antiguo Israel las últimas 7 plagas cayeron sobre los egipcios, es decir, sobre todos aquellos que persistieron en negar la realidad de Dios, entonces asimismo ocurrirá en el fin del tiempo. Habrán 7 plagas que caerán sobre los impíos. Es una palabra que utiliza la Biblia, pero la palabra impío es a lo que se refiere a todos aquellos que nunca aceptaron a Cristo en su vida, que están vivos, obviamente, porque los muertos nada saben, pero los que están vivos, en el mundo de los vivos, habrán 2 grupos: los que se alinean debajo de la ley de los hombres y los que se alineen debajo de la ley de Dios. ¿A quiénes le caerán las plagas? A los que se alineen debajo de la ley de los hombres. Y estamos hablando de cristianos, no solamente de gente que idólatra y personas que ateas. No solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de cristianos que prefirieron creer doctrina de hombres en vez de doctrina de Dios. Sobre ellos caerán las plagas. Cuando esas plagas comiencen a caer, que es lo que dice el libro de Joel, que lo estábamos leyendo, que yo le dije que el libro de Joel tenía dos líneas bien marcadas, y una era que iban a caer el sol, la luna y las estrellas, todo esto que habíamos en el libro de Joel capítulo 2. Ahora te va a ver que entonces las plagas comienzan a caer sobre la tierra. Por causa de esas plagas se va a hacer ese decreto de muerte en contra de los hijos de Dios, pero ninguno va a morir. Ni va a morir, ni va a recibir el impacto de las plagas. Será ahí tiempos donde tendrán que huir a los montes. Ahí será tiempo donde dice que las cavernas las huirán, pero Dios apacentará a su pueblo. Hay gente que me pregunta: hermana, ¿y cómo yo saber a dónde yo huir? Si aquí donde yo vivo, y yo no sé, yo no conozco los montes. Pero señores, es que eso es algo que usted no tiene que preocuparse por eso, porque los ángeles de Dios estarán guiando. Dice que los ángeles de Dios aparecerán como si fueran humanos para guiar y proteger al pueblo de Dios. Usted no tiene que preocuparse en qué cueva me meto. Déjame buscar una cueva cerca de mi casa, o en una montaña cerca de mi casa. Déjame investigar o hacer una cueva y tener allí un barrilito de comida para yo comer. Pero señores, es que yo a veces me pregunto: ¿por qué la gente me hace esa pregunta? Cuando este momento llegue, tu vida no depende de ti. No depende de lo que tú guardaste, no depende de cuántas montañas examinaste. Nosotros viviremos exclusivamente por fe. Mira, yo lo he vivido el año pasado, y ustedes lo saben. Cuando yo comencé a hacer estas transmisiones, yo paré, mi trabajo se detuvo. Yo no me he montado en un avión más. Yo ahorita cumplo un año sin montarme en un avión, cuando yo cada año me montaba entre 60 y 72 aviones al año para poder buscar el sustento de mi familia. Y
Y ahora que yo llevo, el Señor a mí no me ha faltado. El Señor ha abierto puertas donde yo no, el Señor me ha puesto comida en mi mesa. Gracias a la bondad de muchos de ustedes que Dios ha tocado sus corazones, porque yo no hago esto para que nadie me dé nada. A mí mañana puede ser que no llegue jamás un donativo y eso a mí no me va a preocupar para nada, porque yo no puedo dejar de predicar el Evangelio. Es decir, esto no se hace con el fin de... No, esto se hace porque es la misión, porque te quema las venas, porque este es el llamado de Dios. Y yo digo, Señor, si tú has provisto en un tiempo como este, un tiempo donde tenemos cierta libertad, ¿cómo Dios nos va a proveer? Señores, usted no tiene que preocuparse a qué monte tiene que huir, a qué cueva se va a esconder, qué usted va a comer. Eso es trabajo de Dios. Usted a lo que tiene que preocuparse es que sus pecados estén perdonados. Usted no tiene ni que preocuparse de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque ya está escrito. De lo que usted tiene que preocuparse es que permanezca en el libro de la vida, porque cuando pase el juicio, lo único que Dios va a buscar es la palabra perdonado al lado de nuestro nombre y al lado de nuestros pecados. Esa es la única preocupación. Pero señores, yo no veo gente que se esté preocupando por confesar sus pecados y pedir perdón. Lo que veo es preocupado haciendo provisiones y yendo a monte y comprando cosas y rompiéndose la cabeza y viendo videos de cómo matan a los cristianos y cómo están descabezando a gente en el África. Óyeme, pero es que para eso Dios no nos mandó. Yo creo que nosotros tenemos que tener una conciencia clara de cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es buscar que en nuestra vida se reproduzca el carácter perfecto de Cristo. Y eso es solamente posible cuando nosotros nos amistamos con Dios y hacemos de Dios nuestro primer deber. Él es nuestro primer amor. Él es el todo de nuestras vidas. Cuando Él ocupa el primer lugar de nuestra vida, Él lo hace todo posible, porque tú no produces tu salvación la produce Él. A ti solamente te toca creer. Creer y vivir a la altura de lo que Él pide. Es eso de lo que yo quiero que usted quede claro. Ya sabe por qué son 7 plagas. Porque de la misma manera que en Egipto las 7 cayeron solo sobre los egipcios, estas 7 plagas caerán solo sobre aquellos que no sirvan y sigan al Señor. Yo no voy a estar hoy hablando de las plagas, pero usted las puede ver así someramente cuando Apocalipsis habla de las 7 plagas postreras. Ahí usted va a ver que muchas de esas plagas son señales en el cielo, son señales en la tierra, son diferentes catástrofes. ¿Y cuál va a marcar de esas plagas? Por ejemplo, eso está en el capítulo 16. El capítulo 16 de Apocalipsis, la primera plaga, habla de una úlcera maligna que caerá sobre las naciones, sobre la gente. La segunda, el mar se convierte en sangre, una cosa muy parecida a lo que ocurrió en Egipto, pero no le va a caer al pueblo de Dios. La tercera plaga dice que los ríos también se vuelven en sangre. La cuarta, el sol quema, calentará mucho más y va a quemar a los hombres. Y hoy en día estamos viendo incendios forestales. Para ese tiempo de las plagas vamos a ver incendios humanos. Hoy todo el mundo dice, no, que se están quemando los árboles y está corriendo. Pero por lo menos no se están quemando los humanos. En este tiempo, la plaga, no serán árboles que se estarán quemando solamente. Serán humanos porque dice que les será dado quemar a los hombres con fuego. Y ahí lo dice, la cuarta plaga en el capítulo 16, del verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, que habrá gente muriendo quemada por el fuego del sol. La quinta plaga dice que habrá unas tinieblas en la tierra, muy parecida a las que ocurrió en Egipto, que estuvieron 3 días sin poder ver ni la palma de la mano. Y entonces dice que también ocurrirá que habrán tinieblas sobre la tierra. ¿Ok? Además de las úlceras que están cayendo, además de que el mar estará en sangre, los ríos estarán en sangre, la gente estará quemándose con el sol, dice que habrá
tinieblas. La sexta plaga habla acerca del Armagedón, que es interesante, que no es exactamente como la gente lo ha presentado. Esto es un tema muy interesante y muy profundo. Y dice que la séptima plaga será un terremoto y granizo. Y dice que habrá un terremoto que va a sacudir los cimientos de la tierra. Y ese terremoto justamente es el que va a marcar la venida de Cristo. Ese terremoto. Este terremoto con granizo es el que va a marcar justamente el día de la venida de Cristo. Que si se vuelvan a repetir, claro que se van a volver a repetir. Y usted va a ver que la historia de Egipto es un preámbulo, es como decir. Por eso me fascina el Antiguo Testamento. Y aunque la gente dice, no, eso es historia vieja, ay, la gente no sabe que Dios escribió en lo antiguo lo que va a pasar en lo nuevo. Ese es nuestro mapa. Lo que pasó en Egipto, en el pueblo de Israel, nuestro mapa. Porque de la misma manera que Dios va a liberó al pueblo de Israel de esas plagas y de esa esclavitud, Dios va a liberar al pueblo suyo de esta persecución y de estas plagas para llevarlo a la tierra de Canaán. Fíjate que Dios sacó a aquel pueblo para llevarlo a una tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Y Dios va a hacer lo mismo. Dios va a liberar a su pueblo de esta persecución y de este desastre que va a ocurrir en el mundo en el final del tiempo. Dios va a liberar a su pueblo para llevarlo a la Canaán celestial. Si usted no comprende la historia de Israel, usted no va a comprender la historia aquí. Y muchas de las personas que quieren explicar el fin del tiempo sin el Antiguo Testamento, solamente quieren explicarlo con Daniel y Apocalipsis, lamento, pero eso no se va a poder hacer. Y por eso es mediocre el conocimiento que tienen, es muy limitado, porque cuando Jesús habló aquí en el Mateo 24, los únicos libros a los cuales Dios podía hacer referencia era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Cuando Dios le señala todos estos eventos a los discípulos, quería llevar sus mentes al éxodo y al pueblo de Israel en el desierto para que ellos tuvieran una idea de lo que iba a ocurrir en el final. Pero cuando la gente solamente quiere explicar el fin del mundo y las señales de la venida de Cristo, solamente explicando lo que está ocurriendo ahora y lo que dice Daniel y Apocalipsis, y no puede mirar hacia atrás, va a tener un panorama muy estrecho. Muy estrecho. Y usted verá que las plagas del fin del tiempo tienen una gran similitud con las plagas de Egipto. Y que ese terremoto va a marcar eso. Y mire, termino aquí con Mateo nuevamente, Mateo 24, que ha sido nuestra plataforma de estudio de la noche de hoy, de la cual ya voy a terminar. Dice entonces que la luna, ahí el versículo 29, enseguida después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces dice aquí, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Y no es con los ojos de la fe, es con los benditos dos ojos que el Señor nos ha puesto en la cara. ¿Ok? Es con esos ojos. El mundo tendrá que levantar la cabeza, que hoy nosotros andamos con las cabezas metidas en el televisor, en la computadora y en el celular, y nunca hemos aprendido a conocer la naturaleza de Dios. Pues mira, por fin el Señor va a hacer algo, pero qué pena que ya van a levantar la cabeza muy tarde. Muy tarde, porque entonces aparecerá en el cielo, y para mirar el cielo hay que levantar la cabeza, no hay manera. Por eso Dios nos llama a mirar a los montes, porque cuando dice alzaré mis ojos a los montes, es una manera que te obliga a levantar la cabeza. Y Dios dice, levantad vuestras cabezas, que vuestra redención está cerca. Bueno, señores, es tiempo de mirar hacia el cielo, es tiempo de mirar a Dios, es tiempo de mirar otra cosa que no sea el celular, el televisor y la computadora, y entonces nosotros podemos comenzar a ver que la salvación está cerca. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán. I'm sorry, ya se acabó el tiempo, por eso dice que se lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Eso no es que tú te lo imaginas en la mente, es que eso tú lo vas a estar viendo con los ojos.
y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo al otro, al cielo. Y termina diciendo, de la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Sin embargo, nadie sabe la hora, nadie sabe la hora, ni los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente. Es decir, no podemos decir que Cristo vendrá el día tal, del mes tal, del año tal. No, eso no lo podemos decir. Pero Dios dejó la señal, dice, ustedes saben cuándo llega el verano, que el verano viene cuando la higuera comienza a brotar las hojas, y usted sabe que el verano viene, nosotros sabemos que el invierno llega, porque comienza a cambiarse la temperatura, comienza a cambiar el horario y nos anuncia que está llegando el invierno. Ya nosotros sabemos que ahorita se acerca la primavera porque comienza a cambiar las temperaturas. Bueno, si nosotros sabemos por las cosas que suceden en la naturaleza, cuando llega el invierno, cuando llega el verano, cuando llega el otoño, y cuando llega la primavera, pues señores, estas cuatro fases de las señales de la venida de Cristo que está en Mateo 24 son como esas brotes de la naturaleza y sepamos que ha llegado el tiempo de prepararnos para que Cristo nos venga a buscar. Y ya le dije, los preparativos no es buscar el próximo monte, sino ¿dónde estarán mis rodillas esta noche antes de irme a acostar? No es a dónde vas a huir. Tú sabes el mejor lugar donde tú puedes huir para esconderte. Es en tus rodillas delante de Dios cada noche y cada mañana, pidiéndole a Dios perdón por tus pecados. Porque todavía el Señor está en Él intercediendo en el juicio por nosotros. Todavía mientras tenemos vida tenemos la esperanza, pero sepas y entiendas que cuando tú mueras ya tu oportunidad se terminó. Y como no sabemos cuándo será el día de nuestra muerte, nosotros tenemos que vivir hoy como si fuera el último día de nuestra vida. Esa es la única preocupación que debe tener el pueblo de Dios. La única preocupación es ¿dónde estoy yo con Dios hoy? Y si yo mañana no despierto de mi cama, yo me acosté, como dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás sentir confiado. Espero que haya sido comprensible la manera en que pudimos explicar las Escrituras en este momento. Esperamos que, yo sé que todavía hay mucha tela que cortar. Todavía el capítulo 24 de Mateo da explicaciones que abonan a lo que ya hemos dicho, pero espero que de esta manera, de estas cuatro fases de Mateo 24, ustedes puedan tener una idea de cómo se van a ir desarrollando los eventos uno tras otro en orden de eventos. Déjenme decirles que Dios es cuando Dios puso Mateo 24, fíjate que los puso en ese orden para llevarnos de la mano para que podamos comprender. Y cada uno de esos eventos tendrá una fase. Así que gracias a todos por su fina atención. Gracias por haberme dado la oportunidad de llegar hasta tu corazón, hasta tu casa, hasta el lugar donde tú has estado en esta transmisión, confiando en que el Señor ahora haga en tu corazón la obra que necesita hacerse. Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, gracias porque nos das la oportunidad de juntos compartir la palabra a través de estos medios. Aun cuando no nos podamos ver, sí podemos escuchar tu palabra. Que haya sido propia, Señor, que haya sido comprensible, Padre, que podamos, oh Dios, entrar en la razón de la verdad y que nuestros
nuestras mentes no sean confundidas con tantas voces que dicen tantas cosas diferentes, sino que podamos darnos cuenta que tú eres un Dios que te gusta hablar en forma sencilla a tu pueblo, porque tú necesitas que tu pueblo te siga. Bien dijo la Escritura, dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oh Señor, que la única voz que podamos escuchar sea la tuya, Señor, sea la tuya. Y dejemos de estar escuchando tantas voces que gritan tantas ideas y que podamos concentrarnos en lo que dice la palabra. Gracias, Padre. Gracias por el grupo de amigos y hermanos que se han unido en esta transmisión para escuchar tu palabra, que haya sido de bálsamo y paz a sus corazones. ¿Por qué? Porque la verdad siempre será sellada con la paz. Que cada uno de los presentes no termine en esta noche esta transmisión con un ataque de ansiedad y preocupación, sino que tenga la confianza de que Dios todas las cosas las hará posible si tan solo creemos, y que la paz reine en nuestros corazones. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, bendiciones, tengan todos muy buenas noches y las buenas noticias las seguiremos compartiendo con ustedes. Recuerden, mañana a las 6:30 de la mañana estaremos con A Solas con Dios, continuando nuestro estudio. Los invito a todos, que tengan todos buenas noches.